Seamos sinceros, elegir cuál ha sido el peor Toyota Corolla no es una tarea sencilla. Es casi como examinar un martillo e intentar descubrir en qué falla. Este automóvil fue creado con una misión muy concreta: ser práctico, resistente y cumplir durante años sin complicaciones. Y en eso, pocas veces decepciona. Aún así, vamos a poner bajo la lupa a las generaciones más recientes del Corolla para ordenarlas desde la menos recomendable hasta la más completa. Más adelante también repasaremos las 5 versiones más destacadas de toda su historia, esas que se ganaron la fama de soportar kilómetros y kilómetros con una facilidad sorprendente. Pero antes de llegar a los modelos que convirtieron a Corolla en una referencia mundial de fiabilidad, debemos comenzar por la generación que quedó un paso por detrás de las demás. Por esa razón, el sexto lugar corresponde a la octava generación, conocida internamente como Corolla E110. Este modelo apareció en una etapa especialmente delicada para Toyota. Su desarrollo comenzó en Japón a mediados de los años 90, justo cuando la economía del país atravesaba una fuerte desaceleración. El Corolla anterior, el E100, había sido concebido casi como un Lexus compacto: buenos acabados, materiales cuidados y una sensación de calidad superior a la habitual dentro de su segmento. Pero ¿a qué nivel de inversión dejó de ser sostenible? Tras el colapso de la burbuja económica japonesa, Toyota necesitaba reducir gastos sin comprometer la reputación de su automóvil más importante. El ingeniero responsable, Takayasu Honda, recibió una misión muy concreta: simplificar la fabricación, aprovechar al máximo los componentes existentes y crear un vehículo más rentable. El resultado fue el E110, una evolución inteligente de la plataforma anterior. No pretendía revolucionar el mercado, sino conservar lo esencial, eliminar excesos y ofrecer un Corolla eficiente, resistente y accesible. Podría decirse que esta generación representó un puente entre dos épocas completamente distintas de la ingeniería japonesa. Aquí comenzó el relevo de los veteranos motores de la familia, famosos por sus robustos bloques de hierro, hacia los propulsores ZZ, más ligeros y fabricados en aluminio. Esa transición permitió reducir peso y mejorar el consumo, aunque también introdujo algunos problemas que los Corolla anteriores prácticamente no conocían. Las unidades producidas entre 1997 y 1999 con el motor 4AF de 1,6 litros son especialmente interesantes. Este propulsor utiliza una culata estrecha y fue ajustado para entregar buena respuesta a bajas revoluciones, algo ideal para la conducción urbana. Con un mantenimiento razonable, puede superar los 400.000 kilómetros sin grandes complicaciones. Eso sí, la correa de distribución debe sustituirse en los intervalos recomendados. Ignorar ese servicio puede convertir un motor extremadamente fiable en una reparación completamente evitable. Este conjunto representa una de las últimas expresiones de la mecánica japonesa sencilla: pocas piezas electrónicas, mantenimiento directo y una construcción pensada para resistir durante décadas. El problema apareció principalmente en Norteamérica con la llegada, en 1998, del motor 1ZZF de 1,8 litros. Toyota cometió un error importante en el diseño de los pistones, cuyos conductos de drenaje de aceite eran demasiado pequeños. Con el paso de los kilómetros, la carbonilla podía obstruir esos orificios. Los segmentos terminaban perdiendo movilidad y el motor comenzaba a consumir cantidades cada vez mayores de aceite. En los casos más graves, la reparación podía exigir varios miles de euros para reconstruir el propulsor. Todo por una pieza interna cuyo diseño no recibió la atención necesaria. Fue un defecto muy concreto, pero suficiente para dejar una marca negativa en una generación que, fuera de ese problema, mantenía una reputación bastante sólida. Al volante, el E110 cumple exactamente con lo que promete. No busca emociones fuertes ni intenta impresionar a nadie. Su prioridad es ofrecer una conducción sencilla, cómoda y predecible. La suspensión delantera tipo MC Person, combinada con el esquema trasero de doble brazo empleado en algunas versiones de tracción delantera, proporciona una marcha suave y estable. Absorbe bien las irregularidades y transmite mucha seguridad, aunque quienes busquen sensaciones deportivas probablemente lo encontrarán demasiado blando. En Europa, Toyota intentó darle algo más de personalidad con el Corolla G6. Esta variante incorporaba una caja manual de 6 velocidades con desarrollos más cerrados, mejorando la respuesta y aportando un carácter algo más dinámico. Era una propuesta curiosa, porque debajo de esa transmisión deportiva seguía existiendo un automóvil de aspecto discreto, casi anónimo. El E110 podía ser extraordinariamente resistente, pero difícilmente sería recordado por un diseño emocionante.
Entonces, ¿por qué ocupa el sexto puesto? Porque fue un Corolla nacido bajo una política de austeridad. Con la motorización adecuada puede convertirse en una máquina prácticamente incansable, pero en calidad percibida representa un retroceso frente a su antecesor. Los plásticos del habitáculo soportan bien el paso del tiempo, aunque pueden generar crujidos y vibraciones. En la quinta posición aparece una generación que, para muchos seguidores de la marca, representa el equilibrio perfecto entre resistencia, tamaño y presencia. El Corolla E120, conocido también como la novena generación. Para comprender lo importante que fue este modelo, hay que regresar a comienzos de la década de los 2000. Toyota acababa de dejar atrás una etapa marcada por los recortes y la sencillez extrema, pero esta vez quería cambiar por completo la percepción del Corolla. La nueva misión era clara. Debía dejar de parecer un coche básico pensado únicamente para conductores conservadores. Toyota quería enfrentarlo directamente a los compactos europeos, que en aquel momento destacaban por ofrecer mejores interiores, mayor estabilidad y una sensación de conducción más refinada. El resultado sorprendió a muchos. El E120 no solo parecía más moderno, sino que también transmitía una calidad mucho más elevada que su antecesor. El crecimiento del habitáculo fue considerable. La distancia entre ejes aumentó aproximadamente 13 centímetros, lo que permitió ofrecer más espacio para las piernas y una cabina notablemente más cómoda. También se trabajó con especial atención en la aerodinámica. La carrocería atravesaba el aire con mayor eficiencia, reduciendo tanto el consumo como el ruido que llegaba al interior. En carretera, el nivel de aislamiento se acercaba al de vehículos de categorías superiores. Sin embargo, esta generación también demostró que incluso Toyota podía cometer errores importantes. La marca ya había apostado con fuerza por los motores de aluminio de la familia ZZ, pero las primeras unidades conservaron uno de los problemas más serios del modelo anterior. Los Corolla fabricados entre el año 2000 y los primeros meses de 2005, equipados con el motor 1ZZF de 1,8 litros, podían desarrollar un consumo excesivo de lubricante. El problema no consistía en una fuga visible. El motor quemaba el aceite internamente debido a un diseño deficiente de los pistones y de sus pequeños conductos de drenaje. Con el paso del tiempo, la carbonilla obstruía esos canales, los segmentos perdían movilidad y el lubricante terminaba entrando directamente en la cámara de combustión. Muchos propietarios confiaban tanto en la fama de fiabilidad de Toyota que apenas comprobaban el nivel de aceite cuando la luz de advertencia aparecía. En algunos casos el daño ya era demasiado grave. Un motor que funcionaba con poco lubricante podía sufrir un desgaste acelerado e incluso quedar completamente inutilizado. La solución definitiva llegó en las unidades de 2006 y 2007, cuando Toyota modificó el diseño de los pistones e incorporó conductos de drenaje más amplios. En Europa surgió otro inconveniente con la transmisión multimode. Toyota intentó combinar la eficiencia de una caja manual con la comodidad de una automática mediante un sistema robotizado. Sobre el papel parecía una propuesta interesante, pero en la práctica terminó generando numerosos problemas. Cuando la letra N comenzaba a parpadear en el cuadro de instrumentos, normalmente significaba que los actuadores o el sistema de embrague electrónico estaban fallando. El vehículo podía negarse a seleccionar una marcha y quedar inmovilizado en pleno tráfico. Para muchos conductores, aquella transmisión se convirtió en una fuente constante de gastos e incertidumbre. La situación era completamente diferente con la caja automática convencional de 4 velocidades. Ese cambio tradicional no era rápido ni sofisticado, pero destacaba por su resistencia. Con sustituciones periódicas de fluido, podía superar los 400.000 kilómetros sin presentar fallos importantes. Era una transmisión sencilla, predecible y perfectamente adaptada a la filosofía del Corolla. Y dentro de esta generación también existió una versión que rompía por completo con la imagen tranquila del modelo, el Corolla XS con motor 2ZZG. Este propulsor fue desarrollado con la participación de Yamaha y podía girar hasta aproximadamente 8.200 revoluciones por minuto. Su carácter cambiaba por completo al alcanzar la zona alta del cuentavueltas. Allí entregaba una respuesta agresiva y una experiencia mucho más cercana a la de un compacto deportivo que a la de un sedán familiar. Resultaba casi contradictorio encontrar un motor tan emocionante dentro de uno de los automóviles más discretos del mercado. En la cuarta posición aparece una generación que representa uno de los momentos más ambiciosos de Toyota en términos de fabricación, el Corolla E100, correspondiente a la séptima generación. Para entender por qué este modelo es tan especial, hay que mirar lo que ocurría en Japón a comienzos de los años 90.
El país todavía vivía los efectos de la economía de burbuja, una etapa en la que los fabricantes podían invertir enormes cantidades de dinero sin obsesionarse tanto con reducir cada coste. Toyota aprovechó ese contexto para transformar su coche más vendido en algo mucho más refinado. Bajo la dirección de Akiko Saito, el objetivo no era simplemente construir otro Corolla fiable. Eso ya estaba garantizado. La verdadera meta era acercar su calidad, su aislamiento y sus acabados a los de un Lexus en formato compacto. Por eso, incluso visto desde el año 2026, el nivel de atención que recibió este modelo resulta sorprendente. La gran virtud del E100 es que fue construido con una generosidad que hoy sería difícil justificar en un vehículo de su categoría. Gran parte de la carrocería utilizaba acero galvanizado, una decisión que mejoró notablemente su resistencia frente a la corrosión. Mientras muchos compactos fabricados en 1992 desaparecieron hace años por culpa del óxido, todavía existen Corolla de esta generación circulando en regiones con humedad, nieve y cambios extremos de temperatura. El interior también demuestra hasta qué punto Toyota cuidó cada detalle. Los materiales del salpicadero envejecen mejor de lo esperado, los mandos conservan una sensación sólida y el ensamblaje transmite una robustez que la marca fue reduciendo poco a poco en generaciones posteriores para contener gastos. El corazón mecánico de muchas versiones es el motor 4AF de 1,6 litros. No es un propulsor emocionante, pero sí uno de los diseños más nobles y fáciles de mantener de su época. Además, utiliza una configuración no interferente. Esto significa que, si la correa de distribución se rompe, los pistones y las válvulas no suelen golpearse entre sí. En muchos casos basta con instalar una correa nueva, ajustar la sincronización y volver a ponerlo en marcha. Ese tipo de sencillez explica por qué tantos mecánicos veteranos siguen hablando de este Corolla con respeto. Pero tampoco conviene idealizarlo. Incluso las últimas unidades ya acumulan varias décadas de uso, y el paso del tiempo comienza a manifestarse en componentes que no fueron diseñados para durar eternamente. Uno de los síntomas más habituales es la aparición de humo azulado durante el arranque. Con los años, los retenes de las válvulas se endurecen y permiten que pequeñas cantidades de aceite pasen hacia los cilindros mientras el vehículo permanece detenido. Normalmente no implica una avería inmediata, pero se aumenta el consumo de lubricante y deja claro que el motor necesita atención. Otro punto delicado es el distribuidor de encendido. La bobina interna puede desarrollar pequeñas fisuras debido a los ciclos de calor. Cuando esto ocurre, el motor puede apagarse de manera repentina y negarse a arrancar hasta que el conjunto vuelve a enfriarse. Es uno de esos fallos intermitentes difíciles de diagnosticar que pueden aparecer sin previo aviso. Entonces, ¿por qué una generación tan bien fabricada no entra en el podio? La razón principal es la edad. Por mucha calidad que tenga, en el año 2026 el E100 se siente como un vehículo perteneciente a otra época. Su nivel de seguridad pasiva fue aceptable para comienzos de los años 90, pero resulta muy limitado frente a cualquier automóvil moderno. Dependiendo de la versión, podía llevar 1 o 2 airbags, mientras que el sistema ABS era opcional y no siempre fácil de encontrar. También existe otro problema práctico. Localizar una unidad realmente bien conservada se ha vuelto complicado. Muchos ejemplares pasaron por varios propietarios, recibieron reparaciones económicas, acumularon modificaciones de dudosa calidad o superaron ampliamente los 500.000 kilómetros. Encontrar un original, con mantenimiento documentado y sin signos de abandono requiere paciencia. Para un mecánico de la vieja escuela sigue siendo un coche maravilloso. Casi todo está a la vista, los componentes son accesibles y la lógica de funcionamiento es sencilla. Para un conductor que solo quiere subir, arrancar y olvidarse de mantenimiento, la experiencia puede ser muy diferente. Seguimos avanzando y llegamos al tercer puesto, ocupado por la 10ª generación de Corolla. Los E140 y E150, comercializados aproximadamente entre 2009 y 2013. Basta con recorrer cualquier ciudad para entender la importancia de este modelo. Sigue apareciendo en calles, aplicaciones de transporte, flotas empresariales y paradas de taxi. Es uno de esos coches que envejecen sin desaparecer y que, aun siendo relativamente modernos, parecen decididos a seguir funcionando durante décadas. Con esta generación, Toyota también cambió por completo la imagen del Corolla. Las formas suaves y redondeadas del modelo anterior dieron paso a una carrocería más seria, recta y robusta. La intención era evidente: acercarlo visualmente al Camry y darle una apariencia más madura. Toyota quería que dejara de parecer un compacto sencillo y transmitiera una sensación de mayor categoría, presencia y solidez. Sin embargo,
El verdadero motivo por el que esta generación alcanza el tercer lugar está debajo del capó. Aquí comenzó la expansión de los motores de la familia ZR, equipados con distribución variable dual. El sistema ya no ajustaba únicamente la apertura de las válvulas de admisión, sino que también controlaba de forma independiente las de escape. Gracias a ello, el motor respiraba mejor en diferentes regímenes, aprovechaba mejor el combustible y entregaba una respuesta más progresiva. El propulsor de 1,8 litros terminó convirtiéndose en una referencia dentro del segmento. Con mantenimiento básico, cambios de aceite puntuales y una conducción razonable, puede superar los 400.000 kilómetros sin necesidad de abrir el motor para una reparación mayor. No es una mecánica emocionante, pero sí una de esas soluciones que protegen el bolsillo del propietario durante años. Ahora bien, esta generación tampoco estuvo libre de problemas. Las unidades de 2009 y 2010 sufrieron algunos fallos de control de calidad, y el más conocido volvió a estar relacionado con el consumo de aceite. Toyota utilizó segmentos de baja fricción para reducir el consumo de combustible. La idea parecía buena, pero en determinados motores esos segmentos acumulaban carbonilla, perdían movilidad y permitían que el lubricante entrara en la cámara de combustión. En los casos más severos, el nivel podía bajar con una rapidez preocupante. Por eso, al revisar una unidad usada, es fundamental comprobar si recibió alguna intervención relacionada con pistones y segmentos, además de exigir un historial de mantenimiento claro. Un coche que necesita rellenar aceite constantemente no debe considerarse normal, aunque el vendedor intente justificarlo por la edad o el kilometraje. Otro componente que merece atención es la bomba de agua. En algunas unidades podía presentar desgaste prematuro y comenzar a emitir un zumbido metálico, parecido al sonido de un rodamiento fatigado. Ignorar esa señal puede terminar en pérdida de refrigerante y sobrecalentamiento. Si la temperatura sube demasiado, el daño puede extenderse rápidamente a la junta de culata y convertir una reparación relativamente sencilla en una factura mucho más seria. La transmisión también cambia por completo la recomendación según el mercado. En gran parte de América, esta generación conservó cajas automáticas convencionales de 4 y 5 velocidades. No eran rápidas ni especialmente modernas, pero sí muy resistentes cuando recibían mantenimiento periódico. En Europa y algunos mercados asiáticos, Toyota volvió a apostar por la transmisión MMT, una caja manual robotizada que generó bastantes problemas. Su funcionamiento era lento, los cambios podían sentirse bruscos y el actuador del embrague tenía fama de fallar con demasiada frecuencia. Cuando eso ocurría, el vehículo podía quedarse en punto muerto sin posibilidad de seleccionar una marcha. Por esa razón, una unidad equipada con MMT exige mucha más precaución que una automática tradicional o una manual convencional. En algunos mercados también aparecieron versiones con transmisión Superset y a partir de los últimos años de esta generación. Bien mantenida, ofrecía un funcionamiento suave, bajo consumo y una fiabilidad bastante convincente. Las cajas manuales, por su parte, continuaron siendo una de las opciones más seguras. Son sencillas, duraderas y capaces de soportar kilometrajes muy elevados sin complicaciones importantes. La medalla de plata es para la 11ª generación de Corolla, los E170 y E180, comercializados entre los años 2014 y 2019. Si la generación anterior conquistó el mundo del transporte profesional por su resistencia, esta logró convertirse en el referente absoluto para quienes buscaban una compra inteligente. Fue el momento en el que Toyota demostró que era posible incorporar más tecnología sin sacrificar la fiabilidad que había construido durante décadas. Su diseño marcó una ruptura evidente con el pasado. Las líneas discretas dejaron paso a una carrocería mucho más afilada y dinámica, inspirada en el lenguaje de diseño que la marca comenzaba a utilizar en toda su gama. El Corolla ya no parecía un simple coche práctico. Por primera vez transmitía una imagen claramente más moderna y atractiva. El crecimiento de la distancia entre ejes también tuvo un papel decisivo. Toyota añadió aproximadamente 10 centímetros, una mejora que transformó el espacio disponible para los pasajeros traseros. Ese aumento hizo que el habitáculo resultara mucho más amplio y cómodo. El Corolla seguía perteneciendo al segmento de los compactos, pero en términos de habitabilidad empezaba a acercarse peligrosamente a modelos de una categoría superior como el Camry. Sin embargo, el verdadero motivo por el que esta generación roza el primer puesto está escondido bajo el capó. Mientras buena parte de la industria apostaba por motores pequeños con turbocompresor e inyección directa, Toyota decidió seguir un camino mucho más conservador.
La marca mantuvo el conocido motor 12 TRF de 1,8 litros con inyección multipunto y cadena de distribución. Puede parecer una decisión poco llamativa, pero el paso del tiempo terminó dándole la razón. Los motores turbo modernos ofrecen buenas prestaciones, aunque también suelen sufrir problemas relacionados con altas temperaturas, sistemas de sobrealimentación e incluso acumulación de carbonilla en las válvulas cuando utilizan inyección directa. El 12 TRF evita gran parte de esa complejidad. No depende de un turbocompresor, utiliza un sistema de alimentación sencillo y prescinde de muchos componentes costosos que pueden aparecer en otras mecánicas modernas. Con cambios de aceite regulares y un mantenimiento básico, es perfectamente capaz de superar los 300.000 kilómetros manteniendo un funcionamiento muy fiable. No obstante, esta generación tampoco es completamente perfecta. Toyota apostó con decisión por la transmisión CVT, una solución que resultó bastante más resistente que muchas cajas similares de la competencia. Aún así, algunas unidades fabricadas entre 2014 y 2017 presentaron un inconveniente relacionado con la gestión electrónica. Una calibración inicial del software podía provocar un funcionamiento inadecuado de una de las electroválvulas internas, generando tirones o un comportamiento poco suave de la transmisión. La buena noticia es que Toyota publicó actualizaciones para corregir este problema. Por eso, antes de comprar una unidad usada, conviene comprobar que dichas campañas fueron realizadas correctamente. Otro aspecto que merece atención es el sistema Valvematic presente en algunas versiones europeas. Aunque mejora el rendimiento y la eficiencia del motor, incorpora un actuador electrónico adicional que puede resultar costoso si llega a fallar. Por esa razón, quienes priorizan la máxima sencillez mecánica suelen preferir el conocido motor de 1,8 litros convencional. Uno de los grandes argumentos de esta generación apareció a partir del año 2017. Toyota comenzó a equipar de forma mucho más amplia el paquete Toyota Safety Sense, incorporando tecnologías que hasta entonces eran poco habituales en este segmento. Dependiendo de la versión, era posible disponer de frenado automático de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril y control de crucero adaptativo. En aquel momento, encontrar ese nivel de asistencia a la conducción en un Corolla resultaba realmente destacable. Eso convirtió a este modelo en una opción muy apreciada por familias, conductores jóvenes y cualquier persona que buscara un vehículo seguro sin disparar el presupuesto. Además, consiguió excelentes resultados en las pruebas de impacto y reforzó todavía más la reputación de Corolla como uno de los automóviles más confiables de su categoría. Y así alcanzamos la parte más alta del ranking, donde aparece Corolla, que consiguió transformar por completo la imagen de este modelo. La primera posición pertenece a la 12ª generación, el Corolla E210, el mismo que todavía ocupa un lugar importante en los concesionarios y que cambió lo que muchos esperaban de este nombre. Durante años, el Corolla fue visto como una máquina práctica, resistente y tremendamente racional, pero con muy poco interés por transmitir emociones al conductor. Esta generación rompió esa tradición. Es uno de los primeros Corolla en mucho tiempo que puedes conducir y pensar que, además de cumplir con todo, también ofrece una experiencia realmente agradable. Toyota entendió que vivir únicamente de su reputación de fiabilidad ya no era suficiente. El mercado exigía mejor diseño, más tecnología, mayor seguridad y un comportamiento dinámico capaz de competir con los referentes del segmento. La base de esta transformación fue la plataforma TGAC. Gracias a esta arquitectura modular, Toyota redujo el centro de gravedad y aumentó considerablemente la rigidez estructural de la carrocería. El resultado es un coche que responde con mayor precisión, se siente más sólido y transmite mucha más confianza a velocidades elevadas. Sin embargo, el cambio que realmente modificó su comportamiento está en la suspensión trasera. Toyota abandonó el sencillo eje de torsión utilizado en generaciones anteriores y adoptó un sistema independiente multibrazo. Esta solución permite que cada rueda gestione mejor las irregularidades del terreno, manteniendo la carrocería más estable y mejorando tanto el confort como el agarre. Por eso, el E210 se siente mucho más firme sobre el asfalto. Absorbe mejor los baches, mantiene la trayectoria con mayor seguridad y puede incluso resultar entretenido cuando aparecen las curvas. También se rebajó la posición del salpicadero y del capó, mejorando notablemente la visibilidad frontal. Puede parecer un detalle pequeño, pero marca una gran diferencia en ciudad al aparcar y durante trayectos largos. En el apartado mecánico, uno de los grandes protagonistas es el motor Dynamic Force de 2 litros.
Este propulsor fue diseñado para aprovechar mejor cada gota de combustible y alcanzar una eficiencia térmica cercana a 40%, una cifra extraordinaria para un motor de gasolina destinado a un coche de producción masiva. Una de sus soluciones más inteligentes es el sistema de inyección combinado. Utiliza inyección directa cuando necesita mejorar la potencia y la eficiencia, pero también incorpora inyectores indirectos que ayudan a mantener limpias las válvulas de admisión. Gracias a esta estrategia, reduce uno de los problemas más frecuentes de muchos motores modernos de inyección directa, la acumulación de carbonilla. La transmisión Direct-CVT también merece una explicación aparte. A diferencia de una CVT convencional, utiliza una primera marcha física mediante engranajes. Esto permite que el coche inicie la marcha con una respuesta más directa y natural, evitando esa sensación elástica que suele aparecer al acelerar de separado con otras transmisiones de variador continuo. Una vez que el vehículo gana velocidad, la caja pasa al sistema de poleas, donde puede trabajar de manera más eficiente y reducir el consumo. De esta forma, Toyota combinó una salida más contundente con el funcionamiento suave y económico de una CVT. Otro cambio histórico fue la llegada de una variante híbrida dentro de la gama Corolla. Su éxito se explica porque no obliga al conductor a cambiar completamente sus hábitos. Sigue siendo un Corolla práctico y fácil de utilizar, pero añade un sistema híbrido ampliamente probado que reduce de forma importante el gasto de combustible. En condiciones favorables, algunas versiones pueden acercarse a un consumo medio de aproximadamente 4,5 litros cada 100 kilómetros. Para quienes recorren grandes distancias, especialmente en ciudad o tráfico congestionado, se ha convertido en una de las opciones híbridas usadas más sensatas para una familia. Pero esta generación tampoco está libre de puntos débiles. Uno de los más conocidos afecta a la válvula de derivación del sistema de refrigeración en determinadas unidades con motor de 2 litros fabricadas entre 2019 y 2021.